Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. A ver, aquí estoy yo tengo el problema acá. Ahí está, ahora sí. Yo estaba complicadito acá. Déjeme vincular esto con... Ahí estamos, eso es. Oremos. Padre bueno, gracias te damos por los tiempos y los tiempos que tú nos estás permitiendo vivir. Bendecimos, Señor, el momento, este presente, Señor, tan bello, tan hermoso que tú nos has regalado. Qué lindo presente, tiempo actual, pero también presente se puede entender como un regalo, Señor mío. Y cada día es un regalo, Señor, para nosotros. Y tú has venido hablando, Señor, a nuestro corazón y has venido ministrando, Señor, y hemos escuchado testimonios tan bellos, tan hermosos de las obras que tú estás haciendo. Esta semana, Señor, tú libraste a una persona de cáncer durante estos días, Señor, y me gozaba porque es tu poder, Señor, manifestado a la iglesia. Otra persona dando testimonio, Señor, acerca de cómo fue librada, Dios, de virus, Señor mío. Y yo te doy gracias, Señor, porque creo que tú eres el mismo de ayer, eres el mismo de hoy, eres el mismo de mañana. Y hemos venido predicando esta palabra de poder, que tú no has cambiado. Tú sigues haciendo milagros, tú sigues haciendo maravillas. Y yo te ruego, Dios, si hay alguien en esta noche, Señor, que viene con alguna necesidad, que en este día, sé que tú lo puedes hacerlo o ya lo hiciste en el momento de la alabanza, en el momento de la adoración o la palabra, administración, no sé, Señor, solo sé que tú lo haces, Señor mío. Yo te ruego, Dios, que cual sea la necesidad que hoy se esté presentando, Señor, pueda haber ese poder tuyo, Señor, manifestado, no solamente en el cuerpo que lo necesitamos, también en el alma, Señor mío, porque tu poder también transforma, tu poder cambias, tu poder sana, tu poder restaura. Y yo te ruego, Dios, que así sea en el tiempo que nos estemos reuniendo, Señor mío, como iglesia, como cuerpo, como familia de la fe. Padre, gracias, Señor, por tu palabra y cómo tú, Señor, has venido hablando a nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Hay muchas palabras que se traducen. Yo escuchaba a mi apóstol el domingo pasado y él estaba hablando de las maravillas. Y se traduce maravillas también dunamis. Dunamis se traduce también como maravillas. Milagro se traduce de esta palabra griega dunamis. Este dunamis es una palabra griega que también se traduce como poder. Y es la palabra que el Señor nos tiene desarrollando ya en el sexto mensaje. Llevamos 6 mensajes en relación a esta palabra. Y creo que Dios habla antes de tiempo y a tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Y creo que la palabra prepara la tierra. La palabra prepara la tierra para las cosas que han de venir. Y aquí aparece esta palabra dunamis, que se traduce al castellano como una palabra de poder. Y es un poder milagroso y es la base que hemos venido estableciendo en cada una de los mensajes, la misma base para que quede bien grabado, quede bien establecido en nuestro corazón. Hay un poder. Ay, me acordé de un corito. Hay un poder que no se toca. Hay un poder que no se ve. ¿Cómo es ese? No se toca. Ay, ¿por qué no me dieron el don de cantar, hermano? No, este canta peor, pero se la sabe. No me acuerdo muy bien. Wow. Un día te voy a ponerte a dirigir la alabanza. Allá no se acuerda. Tú has creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Tú has creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Hemos creído en un poder que no se toca.
Hemos creído en un poder que no se ve. Hemos creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Hemos creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Un aplauso al Jay. Hemos creído. No se ve, pero sabemos que existe. Este poder milagroso que tiene que ver con fuerza, con eficacia, con capacidad, pero no capacidad humana, sino que tiene que ver con una capacidad de Dios. Tiene que ver con maravillas, con milagros. Entonces, qué lindo, porque esta palabra hemos venido diciendo que aparece en la Escritura, ¿cuánto? 118 veces solo en el Nuevo Testamento. Y cuando el Señor habla reiteradamente una palabra es porque quiere dejarla firme en nuestra vida. 118 veces el Señor habló a través del Espíritu Santo diciendo dunamis, 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 poder, milagro. Yo soy el mismo de ayer. Si hacía ayer milagros, los voy a hacer hoy. ¿Cuántos dicen amén? Si ayer hacía prodigios, los voy a hacer hoy. Diga amén, por favor. Que alguien crea. Cántasela de nuevo, Jay, cántasela de nuevo. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Tienen que creerlo. Está ahí claro que te van a llenar de stickers el celular. Tienen que creerlo. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en su sangre. Hay poder en el Espíritu Santo. Y ese poder no ha variado. Hay un dunamis que está al servicio de la iglesia. Dígame amén. Yo hablaba con los pastores el día viernes, me reuní con ellos, me reúno una vez al mes para discipulados de ellos, formativo. Y yo le hablaba a ellos cómo el Señor llega a Nazaret, a la tierra que Dios le permitió nacer. Perdón, le permitió criarse, nació en Belén, permitió criarse. Y dice que en esa tierra le llamaban el carpintero. Y dice que ellos se escandalizaban. Otra versión dice que el Señor fue como tropiezo para ellos porque no podían comprender cómo un simple carpintero ahora podía ser el Mesías. Y no podían creer. Y dice que el Señor venía con todo un poder para hacer milagros, dunamis, pero dice que no pudo. Qué tremendo esto, hermano, que no nos suceda. No pudo hacer ningún milagro en esa tierra porque estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Hay cosas que se anteponen, se ponen como adversario a que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida, y tenemos que discernirlo. Tenemos que entenderlo. Por lo menos en Nazaret fue la falta de fe. Y dice que el Señor no pudo hacer allí milagros, salvo unos pocos. Pero no pudo hacer allí dunamis, poder de Dios manifestado, por causa de la incredulidad que lo asombró. Entonces yo veo que necesitamos diagnosticar, porque el poder de Dios está sobre la iglesia. Yo lo creo. Yo lo creo, si no voy a tener que hacer cantar al Jay. Por favor, dígame amén para no estarlo haciendo cantar. Yo lo creo. Hay un poder de Dios. Ahora, ¿por qué no lo vemos? ¿Por qué no lo vemos como debiéramos verlo? Bueno, la palabra de Dios nos está enseñando en la mañana. Si no pudo venir en la mañana, escuche el mensaje de la mañana. Hay cosas que se oponen a que el poder de Dios se manifieste. Y lastimosamente, los que se oponen consciente e inconscientemente somos nosotros mismos.
por nuestra incredulidad, por nuestra familiaridad. ¿Qué me va a bendecir si lo conozco, el carpintero? Es más, me arregló una silla y me la dejó mala. Le mandé a arreglar una mesa, me la dejó coja. ¿Cómo va a venir él a decirme que tiene poder si yo lo conozco? Si... Y eso fue tropiezo para ellos. Dice que no le tenían fe. Es más, en una versión dice que se sintieron hasta ofendidos. Que el Señor viniera y dijera, quiero hacer milagros. Como que se ofendieron, hermano. Hay cosas que equivocadamente hacemos, o reaccionamos o accionamos, que no permiten ver los milagros o el poder que Dios tiene sobre la iglesia. Porque hay una frase bíblica que dice que Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy y Él es el mismo de mañana. Hay 3 eras en la Biblia, aunque son 2 testamentos, pero hay 3 eras en la Biblia. Está la era del Padre, que es el antiguo pacto. Está la era del Hijo, que son los evangelios. Y está la era del Espíritu Santo, que comienza en el día de Pentecostés hasta ahora, porque el libro de los Hechos no se ha sellado. Se sigue escribiendo en nuestra vida. Los hechos del Espíritu Santo a través de hombres de Dios se sigue escribiendo. ¿Y que por qué le digo esto? Porque yo veo milagros y maravillas y prodigios en la era del Padre. Veo milagros y prodigios en la era del Hijo. Y veo milagros y prodigios en la era del Espíritu. Solo Dios necesitó hombres que creyeran al mensaje. Hombres y mujeres que creyeran a la palabra. Hombres y mujeres que creyeran a este poder. A este poder que está sobre la iglesia. ¿Cuál ha sido el problema de la iglesia? Que hemos naturalizado a Dios. Y Dios no es natural, nuestro Dios es sobrenatural. La iglesia está muy acostumbrada a lo tangible, a la física, a la materia, a lo que palpa. Si lo veo, lo creo. No, nosotros no funcionamos así. Nosotros creemos para ver. No vemos para creer. Creemos para ver. Porque cuando creemos a las cosas que no vemos, Dios permite que las veamos. Y hay un poder de Dios sobre la iglesia. Hay un poder de Dios sobre nosotros. Por lo menos el Señor, esa fue la respuesta que le dio a los saduceos, a una secta, a unos religiosos de aquel tiempo que conocían la Escritura, pero ignoraban. El conocer no se nos hace tan especial. ¿Qué nos hace especial? Vivir lo que conocemos. La palabra tiene que llegar a nuestros pies. Ay, se recuerda el panadero que estaba en la cárcel, que José le reveló el sueño, donde tenía el pan. En la cabeza. Hay mucho pueblo que tiene conocimiento, pero el pan lo tiene solo sobre la cabeza. El pan no le ha llegado a las manos y el pan no le ha llegado a los pies. No tienen obras y no tienen caminar conforme a la palabra. Y el Señor dijo, vosotros erráis porque ignoráis las Escrituras e ignoráis el poder de Dios. Entonces le estaba hablando a un grupo, no le estoy diciendo a usted, estamos sacando enseñanza de ese verso. El Señor le está hablando a un grupo que ignoraba las Escrituras e ignoraba el poder de Dios. Y nosotros no debemos ser ignorantes ni de una ni de la otra. Hay pastores que yo conozco, sí, pero es más que conocer, porque no sirve de nada saber y no vivir lo que sabemos, no actuar conforme a lo que sabemos. Entonces, esta es la base que el Señor me ha dado para cada una de las 6 prédicas. Otra versión dice que están equivocados. ¿Qué equivocados están? Por no conocer las Escrituras ni el poder de Dios. El error de ustedes, le respondió en esta otra versión, es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder, el dunamis de Dios. La gente se equivoca, la gente cae en el error cuando hay ignorancia en las Escrituras, hay ignorancia en el poder de Dios. Por eso aún tenemos cristianos, perdóneme si piso un callo, todavía hay cristianos que se leen las cartas, hermano. Voy a leer el horóscopo a ver cómo me va hoy día. ¿Qué signo soy? Virgo. Conozco un curandero que tira la cola.
Sácale empacho. Póngale la cintita roja al bebé para que no le vengan males. Todavía pensamos que en otras cosas, hermano, porque ignoramos el poder de Dios. Y el ser humano por lo general le gusta la mezcla, cuando a Dios no le gustan las mezclas. No todo que tiene un buen sentir, un buen corazón, es correcto. No hay amén, Jay, nos hemos quedado solos los dos acá. No todo consejo que tiene un buen sentir puede ser correcto, si no va respaldado por la palabra. La gente se equivoca. El error de ustedes, esta versión dice la Kadosh, la razón por la cual van por camino errado. Mire qué interesante, es porque son ignorantes del Tanaj y del poder de Dios. Hay caminos que el hombre erra, hay caminos que el hombre toma, la mujer toma. Cuando hablo hombre, hablo de género, para que no se sienta alguna hermana por ahí, ¿cierto? Hablo de género humano. A veces nos equivocamos el camino. Ay, el camino es Cristo. Sí, es Cristo, pero aún en ese camino tomamos decisiones equivocadas. Por pensamientos equivocados, por emociones equivocadas, por sentimientos equivocados, y reaccionamos tomando un mal camino. Y el Señor dice, ustedes, la razón por la cual van por camino equivocado es porque hay una ignorancia de las Escrituras y hay una ignorancia del poder de Dios. La versión esta dice, estáis en un error por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. Entonces, he rogado a Dios, hermano, es el 6º mensaje. He rogado a Dios, son 2 semanas de prédica. 2 semanas de prédica, donde hemos rogado a Dios que venga entendimiento de su palabra y venga un entendimiento del poder de Dios. Dígame amén, por favor, hermano, porque tiene que venir sobre nosotros, porque Dios está y quiere hacer prodigios, quiere hacer milagros, quiere hacer señales. En ese Dios yo creo. No creo en el Dios que se cansó. Hay gente que no cree en los milagros. No, si eso fue en la vida, eso fue en la historia pasada. No, a mí la palabra me dice que Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy y Él es el mismo de mañana. Y yo veo milagros en la era del Padre, veo milagros en la era del Hijo, en la Escritura, y veo milagro en la era del Espíritu. Y sigo escuchando testimonios de milagros. Y es lo que Dios quiere hacernos entrar. Voy a decir esto con mucha responsabilidad. Creo que se abrió un portal dimensional. Pastor, ¿de qué fuma? De la buena. Creo que se abrió un portal dimensional donde Dios está haciendo entrar a su iglesia. Y no solo a esta iglesia, Dios está haciendo entrar a su iglesia. Muchos entrarán, otros no van a entrar. No van a entrar. Porque los consume otras cosas. Ocupa su mente otra cosa, ocupa su corazón otra cosa, ocupa sus pensamientos otra cosa. No tienen tiempo ni para la Escritura ni para el pedir, porque tienen su mente en otra cosa, su corazón en otra cosa, su sentimiento en otra cosa, y por ahí se hacen incrédulos. Y cuando uno habla de estos temas, por ahí hasta lo dudan. Pero en la iglesia que cree que le va a venir el entendimiento, que le va a venir el comprender, el entender, va a entrar en una dimensión. Y creo que estamos entrando, hermano, con lo que vivimos en la mañana. Creo que estamos entrando, estamos ahí con un pasito ahí, cierto, entrando en una dimensión sobrenatural de fe. Y creo que ya se abrió esto para todo aquel que crea que va a entrar, hermano, y profetizo que vamos a empezar a ver y a experimentar cosas extraordinarias, bellas, hermano. Si Dios está preocupado, dice que Dios hacía milagros
extraordinario por la mano del apóstol Pablo. Eso es el texto que veíamos en la mañana, al punto que del apóstol se llevaban paños vestidos de él para que la gente los tocara y fuese sanado. No es extraordinario, dígame usted, que la sombra, ahí está mi sombra, que la sombra de Pedro pasaba por los enfermos y estos sanaban, hermano. Y no es que sea Pedro, es que Dios había ungido. Qué lindo cuando Dios encuentra a alguien. Pero el enemigo a muchos le ha hecho la vida cuadrito, que le ha quitado hasta la fe en ellos. Que a mí, ¿a dónde, pastor? Míreme. A mí. ¿Usted cree que a mí? Si a mí ya se me pasó el tren. Hay gente que todavía piensa así. Hay gente que piensa de esa manera. Pero qué lindo cuando Dios haya a alguien donde poder manifestar su poder. Qué lindo cuando Dios encuentra a una persona, una mujer, hermano, un varón, donde poder depositar su poder. Y creo que ese es el pensamiento que Dios está estableciendo en la iglesia. Ese es el mensaje que Dios está haciendo en la iglesia. No pierdas el tiempo en cosas que no te van a producir. Cuando preparo los mensajes, o estos mensajes los preparo estando con el Señor, yo le digo al Señor, te ruego, Dios, que el mensaje sea revelado para que lo podamos entender, para que lo podamos comprender, para que podamos saber a dónde tú nos estás encaminando. Y Dios quiere manifestar su poder. Y lo va a hacer a través de su vida. Lo va a hacer a través de mi vida. Hay gente que cree. Gente que está dispuesto a creer. Que está dispuesto a creer. Y no se limite. Es que si a mí no me dan privilegio de prédica, ¿cómo voy a ser usado? Es muy básico su pensamiento. Porque donde usted vaya, a donde esté, afuera un montón de púlpitos. Yo me gozo con los hermanos que predican los martes. Me gozo con los hermanos que predican los domingos, hermanos. Están en plena batalla, los insultan, les maldicen, pero gracias a Dios que están cubiertos, ¿cierto? Porque no tiene ventana, no tiene puerta, y ahí están dando la batalla. En invierno, transpirando, y la noche, ¿quién? No, agosto, hermanos, 20 de la noche, parado afuera predicando. Es mejor estar en la casa calentito, pero ahí están. En donde sea, en el trabajo, en la universidad, en la calle, en donde sea, hermano, en donde sea. El poder que Dios quiere desatar no está limitado a estar detrás de un púlpito, sino que está para todo aquel que crea, en el lugar que esté, en la hora que esté, en el momento que esté. Y Dios lo quiere hacer. Y estoy convencido que Dios lo quiere hacer. Dios lo quiere hacer. Pero necesitamos entender el poder y el dunamis. Y esto ya me trae mayor revelación. Sé que usted ya lo ha escuchado, pero sé que algo más el Señor le ministra. Cómo Dios ungió, dice Pedro en el libro de los Hechos. Cómo Dios ungió con dos ungimientos. Con el Espíritu Santo y con poder, dunamis. ¿A quién? A Jesús de Nazaret. Y cómo dice Pedro, anduvo haciendo bienes y sanando, haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Que el Señor lo reprenda, porque Dios estaba con él. Como que en la vida del Señor, las señales que él tenía de que Dios estaba con él, es que él sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios, el ungimiento del Espíritu Santo sobre él y el poder de Dios sobre su vida. Como que esas eran las credenciales del Señor. Dios estaba con él porque Pedro vio cómo el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo estaba sobre él. Yo creo en ese Dios. Creo en ese Dios. Creo en ese Dios. Creo que
vamos a empezar a escuchar testimonios de milagros. Creo que vamos a escuchar testimonios de sanidad. Ahora que Dios los puede hacer, sí, sin lugar a dudas. Y lo puede hacer sin nosotros, sí, también. Pero también lo hace, muchos de ellos, a través de nuestra vida. Y solté una palabra en la mañana y la vuelvo a soltar en este día. Que al ver la fe de ti, varón, mujer, aún los que no creen en tu casa van a recibir sus milagros, van a recibir sus prodigios. Por la fe tuya algo va a empezar a ocurrir, porque cuando trajeron al paralítico donde el Señor, dice que el Señor vio no la fe del paralítico. ¿De quién vio la fe? Vio la fe de ellos. Y al ver la fe de ellos, Dios sanó al paralítico. No dice que el paralítico tenía fe. ¿Quién tenía fe? Los que llevaron al paralítico, sus amigos. ¿Quién es el que tiene fe en la casa? El que está en la casa del Señor. Puede que tengas un esposo que no tenga fe, una mujer que no tenga fe, un hijo que no tenga fe, pero aférrate a esta palabra que el Señor pone en nuestros labios, que por tu fe algo poderoso va a ocurrir en aquellos que aún no tengan fe en tu casa. Algo tiene que empezar a ocurrir, porque ese poder no ha cambiado. Ese poder no ha variado. Dios es el mismo de ayer, Dios es el mismo de hoy, y Él es el mismo de mañana. Escuche esto. Y Jehová dijo a Moisés, para que usted entienda el pensamiento de Dios y comprendamos el pensamiento de Dios. Jehová dijo a Moisés, capítulo 34 de Éxodo, alízate 2 tablas de piedras, como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Qué interesante. Las tablas primeras que quebraste. Y le dice en el verso 2, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Estamos en el capítulo 34. Si fuéramos al capítulo 32, Dios le pide a Moisés que suba al monte. Moisés estuvo 40 días en ese lugar recibiendo la palabra, la revelación, y el Señor le entrega 2 tablas escritas por fuego, por el dedo de Dios. Cuando Moisés viene con Josué bajando del monte después de 40 días, empieza a escuchar ruido, como ruido de fiesta, danzas, cánticos, júbilo, pero no para el verdadero Dios. Se encontró con la sorpresa Moisés, que en su ausencia, al que había estado ahí Aarón, sucumbió ante la presión del pueblo, pidiéndole dioses en forma como tenían los egipcios. Y dice que Aarón le edificó con oro un becerro, un hijo de un toro, de una vaca. Los toros eran adorados en Egipcio. Hay mucha cultura que habla de la adoración a los toros, a los becerros. Y viene Aarón y le dice, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Viene Moisés y se encuentra con esa escena y dice que él, en su temperamento equivocado, Moisés rompe las tablas de la ley que Dios había escrito. Dice que tomó el becerro, lo tomó, lo quemó en fuego, luego lo pasó por agua y le pide cuentas a Aarón y le dice, ¿qué has hecho? Y Aarón, hermano mío, da una respuesta tan equivocada. Porque él dice, la escritura, que a ese becerro él le dio cincel, le dio forma con cincel y martillo. Y la respuesta que le da Aarón a Moisés, le dice, el pueblo trajo oro, yo lo eché al fuego y salió esto. No es una respuesta de un ministro, porque llevó al pueblo a la idolatría en la ausencia de Moisés.
Ese día trágicamente murieron 3.000 personas. 3.000 personas. Dios estaba destinado a eliminar al pueblo, y si no es por la intercesión de Moisés, Israel es eliminado. Moisés intercedió diciendo: ¿qué van a decir las naciones? ¿Dónde está el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Y el Señor le decía: no, de ti voy a hacer una nación. No lo haga. Hermano, cualquiera diría: ya, de mí, qué lindo, quiero ser yo. No. Intercedió. Y el Señor perdonó, pero murieron 3.000 personas. En el capítulo 33, Dios se molesta con Israel y se molesta también con Moisés. Y Moisés empieza a interceder. ¿Por qué le cuento esta historia? ¿Qué tiene que ver con los milagros? Mucho. Moisés empieza a interceder. Quiero que tu presencia me acompañe. El Señor, por causa de esa idolatría, el Señor dijo: me aparto de ustedes. Y Moisés empieza a interceder. Por eso le dice el Señor: bueno, Moisés, capítulo 34, alízate 2 tablas de piedra, como las primeras, y voy a volver a escribir sobre esas tablas las palabras que estaban, pero el Señor se lo deja claro: en las primeras que quebraste. ¿Cómo que querían, cierto? Que quebraste. Y prepárate pues para mañana. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Moisés venía de haber visto gloria. Moisés había visto la mano de Dios poderosamente. Por mano de Moisés se manifestaron 10 plagas. Por mano de Moisés se abrió el mar. Moisés había visto maravillas, había visto gloria, y quizás pensó y diciendo: si Dios se aparta de mí y aparta este poder, es imposible caminar. Porque el Señor lo llamó en gloria, no lo llamó en medio de una zarza ardiente que le hablaba y no se consumía. No le hablaba por medio del fuego. No le hablaba con voz tronante, le hablaba con voz de trueno. Moisés fue llamado en lo sobrenatural. Fue llamado con maravilla. Mete la mano en tu costado, la sacó con lepra, métela de nuevo, la sacó limpia. Echa la vara en la tierra, se transformó en serpiente, tómala, y se le transformó en vara. ¿No es maravilla eso? ¿No son cosas extraordinarias? Y cuando alguien como Moisés está acostumbrado, porque de esa manera fue llamado, de esa manera fue el Señor, se le reveló, y toda su vida, hermano, el mar, el río Nilo en sangre, las plagas, un montón de milagros, prodigios, y enfrentó al hombre fuerte de la tierra llamado Faraón. Y cuando el Señor se molesta, Él entiende que no se puede caminar sin las maravillas de Dios, sin los milagros de Dios. No se puede caminarse en lo sobrenatural, porque Él experimentó eso desde el inicio. Es muy difícil caminar nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios. Recién adorábamos: el que se una al Señor, un espíritu es con Él. De una manera natural es difícil, casi imposible. Porque nos vemos en batallas con cosas que no tienen que ver con lo natural. Tienen que ver con espiritual, tienen que ver con lo sobrenatural. Por eso es importante lo que Dios estamos hablando, porque hay mucho pueblo que no discierne el ataque espiritual que le llega y decaen. ¿O no dice la Escritura, Pablo dándonos luz, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que tenemos lucha contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad? Y si hablábamos del griego, diría que tienen lucha contra arjé, primero en rango, autoridad en rango, contra eusocia, autoridad jurídicos, contra cosmocrator, esa es la palabra para definir gobernador, gente de gobierno. Y nosotros todos debiluchos, hermano, aquí.
Pero cuando viene ese poder de Dios, aleluya, aún eso tiene que doblegarse. Pero a veces no sabemos discernirlo. Moisés supo cómo ahora le entro yo. Si me tengo que seguir guiando a este pueblo, me voy a encontrar con un montón de obstáculos. Él veía, hermano, que había un respaldo de parte de Dios en su vida. Y ahora por ese asunto el Señor estaba dándole la espalda, pero él ocupó la intercesión queriendo decir: yo quiero al Dios que hace maravilla, yo quiero al Dios que hace milagros, yo quiero al Dios que hace prodigio, quiero seguir viendo seguir viendo que el mar se abre, quiero seguir viendo que el maná desciende, quiero ver, yo fui llamado en lo sobrenatural. Me imagino que así fue. Y el Señor le da una nueva oportunidad. Alízate dos. Ahora las tuvo que alisar él. La primera se la alisó Dios. Bueno, le tocó trabajar. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, porque entendió que su intercesión, aleluya, estoy dando tips, su intercesión provocó que Dios cambiara lo que estaba por hacer, que es separarse del pueblo. Y le adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Porque es un pueblo de dura cerviz, de duro cuello, no lo dobla, no lo inclina, es arrogante, es altivo, es un cuello rígido. Así reconoce Moisés al pueblo. Porque era un pueblo complicado, hermano. Si bien Dios había usado a Moisés para sacar a Israel de Egipto, pero Egipto nunca salió del corazón de Israel. Egipto nunca salió del pensamiento de Israel. O no echaban de menos las cebollas, no echaban de menos las comidas. Cuando miraba y el Señor lo alimentaba, hermano, pero qué tremendo sobrenatural. De una roca salía agua. Dice que la roca era Cristo y la roca los seguía. Lo dice la Escritura. Venía pan del cielo y los alimentaba. Pero ellos echaban de menos la cebolla. No le importaba la esclavitud, no le importaba ser esclavo. Menospreciaron la libertad, menospreciaron los milagros, menospreciaron cómo Dios los sacó con vara de poder. En su corazón todavía estaba Egipto. Habían salido físicamente. Hay mucho pueblo de Dios que todavía está así. Que Dios los saca del mundo, pero el mundo no ha salido de sus corazones. El mundo no ha salido de sus pensamientos. Y la intercesión de este hombre es: perdona nuestra iniquidad. No se hace lejano ni se excluye, se incluye. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Verso 10. Y él le contestó. Le contestó lo que Moisés quería oír. Y aquí yo hago pacto. Yo no sé cuántos están recibiendo la palabra. Está haciendo pacto con un pueblo que le falló. Para que usted vaya entendiendo el corazón de Dios. Está haciendo un pacto con un pueblo que le levantó un becerro y lo llamó Dios. Este Dios me sacó de Egipto. Sumamente abominable y ofensivo ante los ojos de Dios. Pero este es mi pacto. Haré maravillas. Pero vea el pensamiento de Dios. Vea el corazón de Dios en estas palabras, iglesia, porque así se me reveló. Escuche, este es mi pacto. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni nación alguna. Moisés conocía a Dios. Dios conocía a Moisés. Moisés conocía a Dios. Dios conocía a Moisés. ¿Cuál es tu preocupación, Moisés? El que no hagas maravillas. Que esta ofensa limite tu poder. ¿Cuál es tu problema, Moisés? Guiar al pueblo sin milagros. Guiar al pueblo sin prodigios. Guiar al pueblo sin señales.
Abriste el mar, derribaste a Faraón, derrotaste a los 10 dioses de Egipto. Mi problema es que yo no puedo llevar al pueblo sin tus maravillas. Y como Dios conocía a Moisés, le entrega esta palabra diciéndole: Moisés, si viste gloria, yo hago un nuevo pacto contigo. Voy a dejar de lado lo que hicieron, pero voy a hacer un nuevo pacto contigo. Haré maravillas que no se han hecho. Escuche, entienda, que se le revele, por favor. Haré maravillas que no se han hecho. Quizás Moisés decía: ay, yo quiero el Dios de antes. Viene uno mejor. Yo quiero el Dios que abre el mar. Haré mejores maravillas que esa. Yo quiero el Dios que derrotó a los 10 dioses de Egipto. Haré cosas mayores. Porque un nuevo pacto siempre es mayor. Entienda cómo Dios ve las cosas. Dios te va a responder conforme lo que está en tu corazón. Dios va a responder a tu vida conforme lo que está en tu corazón. Y en estos 6 mensajes le hemos dicho al Señor: creemos en tus milagros, creemos en tus prodigios, creemos en tu poder. Aunque delante de los ojos nuestros naturales pareciese imposible, difícil, incomprendible, locura, pero si me pongo los ojos de Dios, puede ser posible todo aquello, hermano, todo aquello. Qué lindo cuando Dios nos conoce. Voy a hacer mayores cosas. Qué lindo que el Señor le dijo a sus discípulos: el que cree en las obras que yo hago, le digo que Él las hará también, y aún mayores. El Padre diciéndole a su legislador: mayores, cosas que no has visto, cosas que no has visto. Yo me meto con Dios con esta palabra, hermano, me meto porque el Señor, ¿cómo le digo? Ha entrado una palabra en mí como su pastor de lo que el Señor quiere hacer en esta casa, de lo que Dios quiere hacer en su vida, de lo que Dios quiere hacer en nuestras familias. Pero el Señor necesita vaciarnos de aquello que es tropecedero para que Él haga. ¿Se recuerda el milagro que le hicieron al ciego Bartimeo? ¿Qué quieres que te haga? Bartimeo pudo haber pedido una limosna, ¿cierto? Porque era mendigo. Pudo haber pedido ropa nueva, ¿cierto? Porque había dejado la antigua. Botó su manto. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dijo Bartimeo? A la pregunta del Señor: vamos, dígamelo. ¿Qué dijo? Quiero ver. Quiero recobrar la vista. Algo la había hecho perder, pero quiero recobrar. Y yo sigo creyendo en ese Dios que puede hacerlo. Sigo creyendo en ese Dios que puede levantar al paralítico, puede levantar muertos, porque Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy y Él es el mismo de mañana. Creo en ese Dios que hace maravillas. No creo que mi Dios haya cambiado. El problema que no encuentra, muchas veces no encuentra el vaso que realmente puede ocupar para hacer las obras que Él quiere hacer. Y en eso está trabajando Dios en la iglesia. ¿No dice la Escritura que viene una gloria postrera que será mayor que la primera? ¿Y quién experimentará esa gloria? La iglesia. Usted la experimentaré yo. ¿Y cómo va a ser esa gloria? Yo veo que hay glorias de Dios que han pasado, como la gloria que descendió en el primer templo de Salomón. Dice que era una gloria que los sacerdotes no podían ministrar,
Ve una gloria que descendió en el templo, que es la iglesia en Pentecostés, que les cambió el lenguaje, le activó los labios, lenguas como de fuego. Y dice que era tanto lo que ocurría ahí que la gente los confundió con borrachos. Yo me imagino que estaban así, no sé, alguna acción debieron haber tenido para haberlos confundido como tal. Y uno dice, qué glorioso fue eso. Dice que hubo como un estruendo en ese aposento alto. Y la Biblia me dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Cuando Jesucristo vino a la tierra, vino con gloria. Porque Juan dijo, vimos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre. ¿No lo dice así? Y son glorias primeras. Y la profecía y la promesa para nosotros. Por eso el pueblo tiene que estar preparado. Porque puede ser que el Señor pase, lo que les predicábamos el miércoles. Puede ser que el Señor pase y no conocer el tiempo de la visitación. No le dijo a Jerusalén, le dijo, viene desolación sobre tu vida, viene tristeza sobre tu vida, viene destrucción sobre tu vida. Y eso fue profetizado por el Señor y se cumplió en el año 70 de Israel. Y le dice, viene todo esto. ¿Por qué? Porque no conociste el tiempo de tu visitación. Y los que conocieron el tiempo de su visitación, ¿cómo estaban? Con gozo, con alegría, con alabanza y con júbilo. Y creo que Dios nos está hablando para prepararnos para la gloria que Dios ha de desatar sobre nosotros. Y eso va a venir con dunamis, con poder, con gloria de Dios. Porque mire qué interesante. Haré maravilla, alguien que diga amén, que no han sido hechas en toda la tierra. Yo me imagino al siervo Moisés, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo, en medio del cual estás tú, la obra de Jehová. Porque será... ¿En qué tiempo está hablando? ¿En qué tiempo está hablando? Futuro, ¿cierto? Porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Yo le hago una pregunta. Estamos entendiendo el pensamiento del Padre en cuanto a los milagros. Yo le hago una pregunta. ¿Acaso Dios ya no había hecho algo tremendo con Moisés? Pregunto. Hermano, desafió a Faraón. Derrotó a 10 dioses. Abrió el mar. Ay, pero que lo abrió Dios. Lea. El mar no lo abrió Dios. No le dice Dios, ¿qué reclama Moisés? Toma tu vara y ábrelo. ¿Quién lo abrió? ¿A quién le dieron orden que lo abriera? Sé que lo hizo con el respaldo, pero hay cosas que Dios lo hace a través del hombre. Eso es tremendo. Hermano, yo creo que debe ser un milagro tremendo pasar en seco y que el mar se abra. Y luego verse juntar. Pero el Señor ahora le dice, porque será futuro, cosa tremenda la que yo haré contigo. ¿Saben lo que yo veo? ¿Cómo lo interpreto? Que el único que le puede ponerle techo a Dios es el mismo pueblo. El único que le puede ponerle límite a Dios es el mismo pueblo. Por la incredulidad, por la falta de fe, porque tiene su cabeza en otro lado, porque tiene su corazón en otro lado, porque todavía piensa que en el mundo puede estar mejor, por muchas cosas. El único que le puede ponerle límites, porque no sé, si a mí me dicen, vas a abrir el mar, te van a usarte con milagros, con prodigios, uno dice, qué tremendo. Pero ahora el Señor le dice, lo que viene ahora para ti será algo mayor. Se lo dice a un hombre que experimentó. Guarda que yo te mando hoy. He aquí que yo echo delante de ti, de tu presencia, al cananeo, al eteo. Guárdate de hacer alianza, porque ese fue el problema.
¿Cuántos quieren ver maravillas? ¿Cuántos quieren ver prodigios? Guárdate de hacer alianzas con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sea tropezadero en medio de ti. ¿Va conmigo? ¿Queremos maravillas? ¿Queremos milagros, prodigios? Guárdate de hacer alianzas. Ya voy rápido, se me fue el tiempo. Derriba sus altares, le dicen a Moisés. Quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, aunque sea minúscula, pero ningún otro Dios, porque Jehová, cuyo nombre es celoso. ¿Cómo es el nombre de Dios? Celoso. Cuando un hombre rompe compromiso y alianzas con el mundo, está listo, preparado para ver las maravillas de Dios. Quizás por eso hay mucho pueblo que no ve las maravillas, porque está aliado, está en alianza, está arraigado con mucho mundo, está arraigado con cosas que no debiera. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses, y te invitarán y comerán de su sacrificio, o tomando de sus hijas para tus hijos, fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Mismo contexto. Dios quiere hacer maravillas. Rompamos toda alianza. Ahora el mismo Dios cambió el personaje, pero el mismo Dios, vea el pensamiento de Dios. El mismo Dios ahora con Josué, no era Moisés, era otro muchacho, Josué. Y ahora el Señor le dice a Josué: santificaos. Iglesia, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas en medio de vosotros. ¿Qué le estoy tratando de decir con este sexto mensaje? Dios es el mismo de ayer, Dios es el mismo de hoy, Dios es el mismo de mañana. Y yo veo a Dios aquí en la vida de Moisés queriendo hacer milagros, maravillas extraordinarias. Veo a Jesús diciéndole a sus discípulos milagros, maravillas de forma extraordinaria. Veo al Espíritu Santo, que eso fue lo que vimos en la mañana, haciendo obra a través de los apóstoles, maravillas, milagros, prodigios de forma extraordinaria. Y hoy estamos nosotros aquí como iglesia. Y pareciese que esto pareciese para muchos como un cuento de hadas, como un cuento histórico, como un libro histórico, como aquello que pasó. Para mí no funciona así. Yo creo que si pasó ayer, tiene que volver a pasar hoy. El tema es nosotros, no es Dios, no es Dios. El problema nunca ha sido Dios. El problema somos nosotros. El problema somos nosotros. El problema somos nosotros. Dios aún quiere hacer maravillas, aún quiere hacer prodigio, aún quiere hacer milagros, aún quiere hacer cosas extraordinarias con gente que está dispuesta a creer. Gente que está dispuesta a creer. Lo que Dios necesita es gente que le crea y tome la palabra como tal, que le crea, que le crea para poder Dios hacer las cosas que Él quiere hacer con nosotros. Creo que entramos en una atmósfera muy linda y Dios quiere hacer cosas extraordinarias. Pero el Señor te está invitando a entrar en este mover. Hay gente que le acomoda mejor mirar de lejos. Está muy bien, porque si Dios no te obliga, ¿qué te voy a obligar yo? Está muy bien. Mira de lejos. Pero le hablo al que quiere entrar. Le hablo al que quiere entrar. Le hablo al que quiere algo nuevo. Le hablo a una iglesia que quiere tener experiencias, vivencias sobrenaturales, que quiere escuchar la voz de Dios, que quiere experimentar el poder de Dios, que quiere experimentar una gloria de Dios, que quiere experimentar aquello que está profetizado en el libro de Corintios: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Yo quiero experimentar. Le digo, el martes me llamó una persona, tenía un cáncer en mi interior. No quería hablar ni quería decir, pero creo a la palabra. Creí.
Me hice todos los exámenes. Hicieron una junta médica. No aparece mi cáncer en mi estómago. No aparece el cáncer. Yo creo en ese Dios. Y dice que haremos aún mayores. Le hablé del Padre. Bastián soltó una palabra en la administración. ¿Qué dijo María? ¿Cómo sucederá esto? Y el ángel que tenía el rémar se lo soltó. El Espíritu del Señor vendrá sobre ti. Y dijo algo más. El dunamis del Altísimo. Y usted sabe que el Altísimo, ya ha sido enseñado en doctrina, habita en una luz inaccesible. Al Altísimo nadie lo ha visto jamás. Pero la profecía del ángel es para la iglesia. El dunamis del Altísimo te cubrirá con su sombra. Yo estaba reflexionando eso arriba cuando escuché la administración. Estaba ordenando los últimos detalles del mensaje cuando escuché la administración y dije, algo está hablando Dios. El dunamis del Altísimo. Pero ¿cómo? Si al Altísimo nadie lo ha visto, al Altísimo nadie ha estado en su presencia porque habita en un lugar inaccesible. Ese Espíritu no tiene imagen, el Padre tiene imagen, el Hijo tiene imagen, el Espíritu Santo toma forma, pero el Altísimo no. Eso es doctrina para nosotros. Pero dice la profecía que el poder del Altísimo, el dunamis, hay un dunamis. Te lo voy a decir así. Hay un dunamis que viene de un lugar inaccesible para la iglesia que va a engendrar lo de Dios, para la iglesia que va a parir milagros, para la iglesia que va a parir prodigios, para la iglesia que va a parir profetas, para la iglesia que va a parir apóstoles, para la iglesia que va a parir pastores, maestros, evangelistas. Viene de un lugar inaccesible, un poder que se establece como una sombra que te cubre. Y si la iglesia entra en ese dunamis que viene de un lugar inaccesible de parte del Altísimo y te llega a cubrir como sombra, prepárate porque vas a dar a luz, vas a parir. Y se vienen tiempos de parto hermosos, no dolorosos, hermosos, donde vamos a parir como iglesia prodigios, vamos a parir milagros, vamos a parir señales, vamos a parir maravillas, vamos a parir transformaciones. La iglesia no ha dejado de parir, solo que viene algo mayor. Y yo creo que eso es para nosotros. Y no solamente para bendiciendo vida, sino para aquel que está recibiendo el soplo de lo que Dios quiere hacernos entrar. Tenemos mucho, hermano mío. Ay, Señor, ayúdame. Quizás hemos recibido el Espíritu Santo sobre nosotros. Quizás nos falta que ese poder del Altísimo nos cubra con su sombra. Y yo creo que está para nosotros. Se puede poner de pie, por favor. ¿Y qué es una sombra? Algo que rodea. Algo que se ve. ¿Qué es una sombra? Algo que rodea. Quizás la determinación de la iglesia va a ser en este último tiempo estar bajo la sombra o fuera de la sombra. Quizás la determinación de la iglesia este último tiempo va a ser estar dentro de la sombra o fuera de la sombra. Estar dentro de la sombra es que se va a dar a luz. Se va a dar a luz.
se va a dar a luz. Y quizás la invitación que el Señor le está haciendo a la iglesia es: entra, entra, entra. Y te va a confrontar con tus argumentos, te va a confrontar con tus pensamientos, te va a confrontar con muchas cosas que tú crees que es imposible. Pero de eso se trata lo nuevo, que no siempre conocemos cómo se da, porque si lo conociéramos dejaría de ser nuevo. Pero Dios está diciendo: entra, entra. No sé cómo usted me pueda ver a mí como su pastor, un maestro, no sé cómo me pueda ver, pero eso he escuchado de Dios. Eso es lo que he escuchado de Dios. Viene una sombra que nos cubrirá. Y vuelvo a decir, si quiere estar lejos, te respeto. Siga allá donde usted está. Ni Dios lo obliga. ¿Quién soy yo? Pero si quiere ver algo extraordinario, o a lo mejor ha pensado que lo ha visto todo, pero si quiere ver algo extraordinario, entre, entre, recibe esta palabra y diga: yo voy a experimentar. Vino Saúl al profeta y el profeta le marcó un diseño. El profeta Samuel. Y el profeta le dijo: Dios te aparta como rey para esta nación. Pero vas a tener que hacer algo. Tendrás que ir al collado de Dios. Número 1, tendrás que ir a la guarnición de los filisteos. Luego te encontrarás con una compañía profética. Y los proféticos vienen adorando con instrumentos de cuerda, de viento y de percusión. Y cuando entres en esa atmósfera profética, el profeta Samuel le dice: el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder. Y cuando el Espíritu de Dios venga sobre ti con poder, vas a ser transformado en un nuevo hombre. Y termina diciéndole: cuando te hayan sucedido todas estas señales, ve, porque Dios está contigo. Nadie recibe señales a no ser que vaya a buscarlas. Y esa es la invitación, es la voz profética que Dios le está hablando a tu iglesia. ¿Quieres ver algo extraordinario en tu vida? ¿En tu vida? ¿En tu vida? ¿Quieres ver un cambio radical en tu vida? ¿Quieres experimentar un poder que no has conocido? ¿Quieres experimentar un poder que nunca has experimentado? ¿Quieres escuchar una voz de Dios que nunca has escuchado? ¿Quieres experimentar una gloria de Dios que no has vivido? Entra en las señales. Entra. Entra. Porque el Espíritu de Dios se sigue derramando. El Espíritu de Dios sigue viniendo con poder. Sigue transformando, sigue cambiando, sigue renovando. Sigue haciendo cosas extraordinarias. Y hay una presencia aquí, hermano. Hay una presencia aquí muy hermosa, muy bella, hermano. Dios quiere derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de su palabra y de lo que Dios quiere hacer en la iglesia, de lo que Dios quiere hacer en su vida.
El Espíritu de Dios se va a derramar y se está derramando. Pero tiene que venir con poder. Hay gente que está luchando con Dios y está ahí luchando con Dios. Y su vida ha sido una lucha con Dios. Y saca sus pensamientos, cómo pueden ser las cosas y de qué manera se puedan dar. Y no es así. No es así. Lo único que Dios te dice, cree, entra en lo que estoy desatando y cree. Del cómo, cuándo, o sea, lo hará Dios. Pero sí, escuché de Dios, que Dios quiere hacer maravillas, prodigios, milagros, primeramente en nuestra vida. Yo ruego a Dios para que Dios le despierte el oído. Levante sus manos. Yo ruego a Dios para que le despierte el oído. Ruego a Dios para que le sea fácil escuchar su voz. Ruego a Dios para que el Señor lo haga entrar y usted ya se haga experto en reconocer su presencia. Sepa cuando Dios está, sepa cuando Dios está derramando, para que no esté ahí, ¿cierto? Por ahí distraído, distraída, cuando Dios está haciendo cosas extraordinarias. Ruego a Dios que venga una sensibilidad de su espíritu sobre usted, sobre su vida. Venga una sensibilidad espiritual para que usted pueda reaccionar a lo que Dios está haciendo. Dios se sigue paseando, pero no todos lo perciben. Dios sigue hablando, pero no todos lo escuchan. Dios se sigue mostrando y no todos lo ven. Dios es el mismo de ayer, de hoy, de mañana. Algo está provocando Dios en la iglesia. Algo Dios está provocando en su pueblo para romper con todos los obstáculos que se están levantando en contra de esta verdad que Dios es el mismo de ayer, Dios es el mismo de hoy, Dios es el mismo de mañana. Quiere romper con tus inseguridades, quiere romper con tus temores, quiere romper con los patrones de conducta que has heredado aún de tus padres o te has heredado por causa de la vida. Quiere romper con todo patrón equivocado, quiere romper con todo pensamiento equivocado, quiere romper con toda disposición del corazón equivocada que te aleja de lo que Dios quiere hacer contigo, que te aleja de lo que Dios quiere hacer en tu familia, que se aleja de lo que Dios quiere hacer en tu casa. Permite que el poder de Dios llegue a tu vida, permite que el poder de Dios llegue a tu familia, permite que el poder de Dios llegue a tus hijos, permite que el poder de Dios llegue a tu descendencia. Permite. Alguien se tiene que levantar en la casa y decir: yo abro las puertas de mi casa, yo abro las puertas de mi vida, yo abro las puertas de mi descendencia, yo abro las puertas para que Dios toque a mis hijos, yo abro las puertas para que Dios toque mi descendencia, yo abro las puertas para que Dios haga algo sobrenatural en mi familia, en mi casa, en mi hogar. Ya me cansé de ser natural, ya me cansé de no oír, de no ver, de no tener experiencia, de no tener vivencia. Quiero algo nuevo, quiero algo fresco, quiero algo mayor, quiero ver el cielo abierto, quiero escuchar la voz de Dios, quiero tener experiencias sobrenaturales, que me hable en sueños, que me hable en visiones, que me guíe de ver milagros, prodigios, señales a donde vaya. Quiero tener una experiencia, una vivencia sobrenatural. Rompe el capullo que te ha estructurado el mundo. Rompe el capullo que ha estructurado tus pensamientos, tus emociones. Y crea la palabra. Crea la voz de Dios. Alguien tiene que abrir la puerta.
en la mañana como portero de esta casa le dije: Señor, yo abro la puerta para que tú entres con todo aquello que hemos venido predicando. Y cierro la puerta para aquello que se levanta como tropiezo. Y tú como jefe de hogar, jefa de hogar, tienes que abrir la puerta. Pero tus hijos nunca van a poder ir donde tú no has llegado antes. Eso fue lo que se soltó en la mañana. Yo no puedo pretender que usted vaya a un lugar que yo no he ido como pastor porque yo lo llevo. No puedo decirle escuche a Dios si no lo escucho. Y usted como dueño de casa, como hombre de Dios, como mujer de Dios, es el que tiene que abrirle las puertas a Dios para lo que Dios quiere hacer en su vida, en sus hijitas, en sus hijos. Hay una sombra que se está cubriendo la iglesia. Hay una investidura que Dios está cubriendo a la iglesia para hacerle entrar en una atmósfera gloriosa. Hermano, por favor, créame, en una atmósfera gloriosa, pero gloriosa, gloriosa, gloriosa. El Dios de las maravillas, el Dios de los prodigios, el Dios de las señales, el Dios de los milagros, el Dios de las sanidades. Es el mismo de ayer, el Dios que cambia, el Dios que transforma, el Dios que renueva, el Dios que habla, el Dios que toca, el Dios que inspira, el Dios que se revela, el Dios que habla en sueños, en visiones. Es el mismo de ayer, el que hace hablar al hombre, el que bautiza con el Espíritu Santo, el que trae llenura del Espíritu Santo. Es el mismo de ayer. No le temas a lo sobrenatural, no le temas a lo desconocido que puede ser para ti todo esto. Cree y entra. Y deja que tu vida sea transformada. Dejemos que nuestras vidas sean cambiadas y renovadas. Si tienes esa necesidad, yo te invito acá adelante. Ven, oremos juntos. Oremos juntos. Yo la necesito. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Sé que tienes necesidad, pero hoy cambia tu oración diciendo: yo quiero ver al Dios de los milagros. Yo quiero ver al Dios de las maravillas. Quiero ver al Dios de los prodigios. Quiero verlo. Quiero recibir aquello. Que algo poderoso se apodere de mí y de ti, Señor. Vamos, levanta tu voz. Él está aquí. El mismo que estudiamos en las Escrituras, el mismo que dimos testimonio hace unos minutos de las cosas que hacía y de las que hablaba. Está aquí, Él mismo está aquí. Solo está buscando un hombre, está buscando una mujer que realmente crea de lo que Él es y lo que Él hace. Quizás te cuesta creer. Dile, Señor, como aquel hombre: ayúdame en incredulidad, ayúdame a creer más.
Pero yo quiero ver, yo quiero experimentar, yo quiero oír. Quiero esas experiencias sobrenaturales contigo. Que las circunstancias no te digan que no se puede. Que lo que está delante de tus ojos no te aleje de las maravillas, de la fe, de los prodigios, de las señales, de los milagros. Decide creer en este día. Y vamos a rogar al Espíritu. Porque el Señor dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Puede ser que el Espíritu Santo esté sobre muchos, pero no todos han recibido aquel poder. Y fueron las últimas palabras del Señor luego de haber ascendido. Luego que dijo esas palabras, dice la Escritura, el libro de los Hechos, que fue recibido arriba en los cielos. Entonces las últimas palabras de nuestro Señor fue: iglesia, reciban poder. Reciban poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso cuando vino el Espíritu Santo fue glorioso. El lugar se estremeció. Vino un viento recio que sopló, el cual llenó toda la casa. Y dice que se le aparecieron lenguas como de fuego. Y el Espíritu de Dios tomó tal grado control, pues ya que hablaban conforme el Espíritu les daba que hablasen. Eso fue una impartición a la iglesia tan poderosa que era fácil ver prodigios, milagros, maravillas en medio del pueblo. Y yo creo en ese mismo Espíritu. Creo en ese mismo Espíritu que está viniendo hoy sobre su vida, sobre nuestra vida. El mismo Espíritu. Vamos a levantar una oración. Y le voy a pedir que levante sus manos en señal de rendición y de recibir. Amado Dios, hemos hablado de esto. Y he presentado a la iglesia en el tiempo que estoy contigo, Señor, diciéndote: hay pueblo que necesita ver tu poder, Señor. Hay pueblo que necesita ver milagros extraordinarios que humanamente es imposible que sucedan. Pero tú me has hecho hablar acerca de esta palabra, Dios. Y he sido valiente al hablarlo, Dios. Y tú me has dado fe para poder hacerlo, Señor. Porque creo en tu palabra y tu palabra dice verdad, Dios. Y yo te ruego, Dios. Te ruego, mi Dios. Si hemos hallado gracia como intercedió ese hombre llamado Moisés. Yo te ruego que el Espíritu Santo venga sobre la iglesia, sobre mis hermanos y hermanas que están aquí. Y que el poder del Altísimo, Señor, venga con una sombra que los cubra. Y que algo poderoso empiece a suceder en sus pensamientos, en sus emociones, en su voluntad. Donde no había fuerza, empieza a haber fuerza. Lo que no se podía, se empiece a hacer. Gente que está atada, Dios mío, cosas de vicio, se rompan aquellos.
Pensamientos de muerte, se rompan aquello. Espíritus esquizofrénicos, se rompan aquello. Espíritus depresivos, se rompa aquello. Crisis de pánico, se rompa aquello. Crisis de angustia, se rompa aquello. Todo argumento de tinieblas se rompa por obra del poder del Espíritu Santo. Espíritu de menosprecio, de rechazo, se rompa aquello en el nombre de Jesús. Y te rogamos, Dios, que venga un tiempo sobrenatural, glorioso, glorioso, glorioso. Yo en la mañana te podía sentir caminando por este lugar, Dios, y tocando al pueblo, Dios. Y yo te ruego, Dios, que así sea de igual manera en esta hora, Dios. Que algo poderoso toque nuestras vidas. Solo tú lo puedes hacer, Dios. Que el que necesita un milagro lo reciba, Dios. Que el que necesita una sanidad lo reciba en esta hora, Dios. Haz algo sobrenatural, Padre mío. Amado Cristo, Espíritu del Señor. Haz algo sobrenatural en esta casa. Espíritu de Dios, ven con prodigios. Ven con prodigios. Ven con prodigios. Ven con señales. Ven con maravillas. Saca toda distracción que no proviene de ti. Saca todo aquello, Señor, que nos pone como tropiezo para recibir. Ven, Señor, en esta hora. Ven, Señor, en esta hora. Levanta tus manos, iglesia. Porque Joel habló de ti. Derramaré de mi espíritu sobre mis hijos. Derramaré sobre mi espíritu sobre mis hijas, sobre mis siervos y sobre mis siervas. Experimentarán un poder sobrenatural que no han experimentado. Y hay cosas mayores, 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 mayores. Porque su palabra lo dice. Mayores, mayores, mayores. Que vengan milagros, que vengan prodigios, que vengan señales, que vengan maravillas, que venga lo sobrenatural de Dios. Que en nuestra relación diaria, Dios, el cielo se abra para nosotros. Que tu pueblo empiece a escuchar tu voz, Señor. No como hechos aislados, permanente, Dios. Que venga un mayor entendimiento de tu palabra. Que siga viniendo el espíritu de revelación, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento sobre la iglesia, de entendimiento. Y que algo poderoso, Señor, suceda. Lo estamos profetizando antes, Señor. Que algo poderoso de tu espíritu suceda, Dios mío, en aquellos que estamos creyendo, Dios. Yo creo que nos vamos a gozar, Dios. Yo creo que saltaremos como becerros de la manada, Dios. Yo ya te doy gracias, Dios, por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, Dios. Gracias, Señor, por los milagros que vienen. Gracias, Dios, por los prodigios que vienen. Gracias por las transformaciones que vienen. Gracias por las sanidades, por las señales que han de manifestarse. Gracias, Señor.
Porque tú lo dices y tú lo haces, Señor. Y yo te ruego que así suceda, Dios. Te ruego que así suceda, Dios.